Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país, y ojalá me estén escuchando también ciudadanas y ciudadanos de la tan vapuleada patria grande y tan querida por todos los argentinos. En especial ahora Venezuela, que está siendo atacada ferozmente por los enemigos de nuestro continente. Son las 23 horas exactas del día 9 de enero de 2019 y seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político del general Perón, tratando de seguir el camino que inició la Escuela Superior Peronista en 1951 y siguiendo con la primera materia que se dictaba en esa escuela, que era Conducción Política del general Juan Domingo Perón. Y en la última, en el último encuentro, en la última exposición que tuvimos, hablamos de la bolilla 1, o sea, los elementos de la conducción, pero hablamos de los temas generales que siempre Perón incluye en todos los capítulos, haciendo una aproximación al tema que quiere tratar. Y en este caso, hoy vamos a hablar específicamente del tema de esta bolilla, porque ayer hablamos de estos temas generales y del programa de la materia que él mismo expuso en esta primera clase que dio sobre conducción política en la Escuela Superior Peronista. Pero yo les sugiero presten especial atención al tema que vamos a tratar hoy, porque creo que es de una abrumadora, por lo menos en mi concepto, es de una abrumadora actualidad. Y una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que Perón no sigue el orden, o sea, no habla primero del conductor, segundo de los cuadros auxiliares y tercero de la base y su organización, como dice el programa, sino que lo expuso de una manera especial. Y yo traté de hacer una especie de raconto de los distintos temas que fue tratando, y son los que puse acá, o los que figuran en esta primera lámina que pongo a la consideración de ustedes. O sea, vamos a tratar primero los elementos de la conducción, su importancia, o sea, la importancia de su conocimiento, qué condiciones debe tener la masa, empieza, en vez de por el conductor, empieza por la masa, las condiciones que deben tener los conductores, después la lucha política y su organización. Le da mucha importancia al tema de la organización, ya vamos a ver al final también un tema especial sobre esto. El conductor y la masa en su interrelación, cuáles deben ser las condiciones que debemos desarrollar en los auxiliares de la conducción. Y por último, los tres elementos y su importancia. Como siempre, vamos a seguir insistiendo en que todos los que tengan alguna capacidad de algo para empujar desde abajo para que se reactive, se renueve, se recree la Escuela Superior Peronista, vamos a seguir insistiendo en esta necesidad imperiosa que a mi juicio, Perón nos indicó en la primera clase cuáles serían las funciones que debería tener una escuela superior peronista, y evidentemente su necesidad hoy es más que urgente. Pero lo hacemos también porque estamos convencidos que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial que hoy azota a todo el mundo. Porque la doctrina peronista o justicialismo, lo recordamos una vez más, tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social
la independencia económica, la soberanía política, tratando de armonizar siempre, como debería ser el peronismo, armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y voy a empezar sobre el tema de la doctrina, a tirar algunas ideas para ayudar a la comprensión de su significado. Y lo primero que se me ocurre es expresarles que para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. O sea, que este sería el principio fundamental filosófico. Y esa dignidad que el peronismo reconoce en todo ser humano es el fundamento de todos los derechos. Quiere decir que cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer, por el solo hecho de ser un ser humano, tiene derecho a salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la felicidad del pueblo, o sea, cuando nosotros decimos que nuestra misión fundamental es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, la felicidad del pueblo consiste en poder ejercer todos los derechos por todas y todos. O sea que nuestro trabajo debería ser facilitar a todas y todos la posibilidad del ejercicio de todos los derechos, como hicieron Perón y Evita en el primer peronismo y Néstor y Cristina en el segundo peronismo. Por lo menos de acuerdo a mi buen saber y entender. Todos los derechos que Néstor y Cristina nos dieron y que esta gente nos está quitando día a día. El programa de la materia, el texto original, siempre lo voy a recordar, recordando lo que el mismo general nos planteó, ¿no? Por eso yo he puesto en la primera bolilla elementos de la conducción política. Los 3 elementos de la conducción política son, primero, los conductores, segundo, los cuadros auxiliares de la conducción y tercero, la masa y su organización. Pero tengamos en cuenta lo que yo les dije antes, no habla primero del conductor, segundo de los cuadros auxiliares y tercero de la masa. Mezcla todo de una manera que lo vamos a entender perfectamente. El conductor político trabaja con estos elementos. Dentro de esos elementos están todas las materias con que debe trabajar el conductor político. Y de ahí la importancia que tiene, por lo menos a mi juicio, la importancia fundamental que tiene el análisis de este tema, el análisis de los elementos de la conducción política, que ahora comenzamos a ver directamente en los textos de Perón. Yo utilicé este sistema de poner a la consideración de ustedes a través de estas páginas los textos originales de Perón y algunas aclaraciones que a mí me parecen oportunas para ayudar a la comprensión de este texto tan profundo y tan importante del general Perón. Y la ayuda que yo tuve siempre para realizar esto fue un libro que se llamó Temas de Doctrina, cuya primera edición fue de 1955, y que después yo ese libro no lo tuve, el que tuve en mis manos fue Manual de Adoctrinamiento Peronista, que es lo mismo, pero con la edición de 1983. Y aunque ahí aparezca, o sea, como también, diríamos, como el índice de la materia, primero conductor, segundo cuadro auxiliar y tercero la base, vamos a ver que Perón no, lo que quiero explicar aquí es lo que ya dije antes, de que Perón no sigue el orden de las cosas. Ahora, un tema al que Perón en este capítulo le da especial importancia, aunque no desarrolla el tema, es al tema de la organización. Habla de la organización, de la militancia y de la masa. No habla específicamente, porque dentro de la escuela superior peronista había una materia específica que era organización. Y ustedes en estos links que yo les dejo acá, estos 3 links,
Ustedes, si les interesa el tema de la organización peronista, ir leyendo o ir interiorizándose, ahí lo pueden observar. Creo que el primero es Apuntes de Organización Peronista. El segundo es el libro que se utilizaba, Organización Peronista, el libro que se utilizaba en la escuela superior. Y el tercero es un trabajo que hice yo en el año 2012 sobre este tema. Seguimos entonces y empezamos con el tema central, los elementos de la conducción política, importancia de su conocimiento. Y Perón dice así: empezaremos a tratar hoy la primera parte, o sea, los elementos de la conducción política. Dijimos que los elementos de la conducción política son los conductores, los cuadros y la masa. Y ahora empieza a explicar de qué se trata. Esa es la arcilla con la cual se trabaja en la conducción política. Debemos conocerlos profundamente. De ahí la importancia y la actualidad que me parece tiene este tema en la tristísima realidad que estamos viviendo en la República Argentina. Debemos conocerlos profundamente. De la misma manera que el escultor que va a hacer una obra tiene que conocer cómo se trabaja en arcilla, cómo se trabaja en yeso y cómo se trabaja en piedra, cuáles son las condiciones de la arcilla, del yeso y de la piedra para poder comenzar no solamente a modelar, sino a dirigir el modelamiento de esos elementos duros, como los llaman los escultores. Conociendo eso, o sea, conociendo los elementos con los que uno tiene que trabajar, conociendo eso va a llegar a una forma más perfecta que aquel que trabaja sin conocer los elementos con los que trabaja. Es de una lógica aplastante. Pero pareciera que nos cuesta mucho entender lo que hoy nos va a transmitir el general Perón a través de este primer capítulo. Y ese perfeccionamiento es la ventaja de la conducción. O sea, ese conocimiento que deberíamos adquirir sobre el conductor, sobre los cuadros auxiliares y sobre la masa y su organización, ese perfeccionamiento es la ventaja de la conducción. Hay hombres y mujeres que sin haber conducido nunca, conducen bien, y otros que habiéndolo hecho siempre, conducen mal. Los segundos quizá tengan otros conocimientos que escapan a los primeros. De eso es precisamente de lo que nos servimos nosotros. Vamos, y yo utilicé este párrafo de Perón, diríamos, para hacer la distribución general que les expliqué antes y que figuraba en la primera filmina, diríamos, que vimos hoy. Vamos a estudiar cuáles son las condiciones que deben tener esos conductores, cuáles deben ser las condiciones que debemos desarrollar en los auxiliares de la conducción, que somos nosotros los auxiliares, los militantes, que son los hombres y las mujeres que encuadran la masa que se conduce. ¿Entendí? Y qué condiciones debe tener la masa para que obedezca y realice un trabajo inteligente. Atenti. Perón habla de que la masa debería obedecer y realizar un trabajo inteligente, para que no sea una masa inerte, no sea la que los romanos llamaban mudo y torpe rebaño. Esa no es la masa que le conviene a un hombre o a una mujer que conduce. Yo creo que esto está suficientemente claro, o sea que si no transmitimos nosotros nuestros valores, nuestra doctrina, nuestro proyecto político al conjunto del pueblo, vamos a estar ante un mudo y torpe rebaño, es evidente, no por desvalorización a nadie, sino porque no le vamos a poder pedir nosotros a nadie que valoren nuestro proyecto político si no lo transmitimos. Entonces,
seguimos con el tema. Condiciones que debe tener la masa. De lo primero que habla Perón es de la gente, de los ciudadanos, no de los militantes, sino del ciudadano común. Y acá yo introduzco una nota como para entrar en tema, diríamos. Estamos ante un elemento esencial para la conducción en el pensamiento de Perón, la masa. La tarea a realizar con la masa la explica Evita en Historia del Peronismo. Ella habla de convertir a la masa en pueblo. Dice ella, yo podría hacer una diferenciación fundamental ante ustedes de lo que es masa y de lo que es pueblo. Masa es sin conciencia colectiva o social, sin personalidad social y sin organización social. Esto es para mí masa. Lo que antes decía Perón, mudo y torpe rebaño. Y pueblo es con conciencia colectiva y social, con personalidad social y con organización social. Esto lo dice Evita en Historia del Peronismo. Y Perón usa la palabra masa en forma genérica, pero reconoce esto, lo dicho anteriormente en este párrafo de Evita, de esta manera. Dice, a esa masa unos la llaman pueblo cuando esa masa está organizada. Es lo lógico. Pero yo lo tomo en sentido genérico, solamente en sentido genérico. Nuestro interés, dice en otro párrafo, nuestro interés justicialista al tratar de formar los cuadros para el encuadramiento de esa masa y convertir mediante ese proceso orgánico y de encuadramiento esa masa en pueblo es fundamental. En otro párrafo, convertir esa masa inorgánica, ese mudo y torpe rebaño, convertir esa masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas, convertir la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes. Repito, convertir esa masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas, convertir la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes. En esta referencia ya hable de la masa o del pueblo. En ambos casos habla de su preparación, de la capacitación o educación para que pueda ser conducida. Y yo creo que nos explican un montón de cosas que nos pasaron últimamente. Simplemente y humildemente tratar entre nosotros, no de criticar a nadie ni nada, sino de analizar lo que deberíamos haber hecho y por ahí no hicimos, y si no lo hicimos hasta ahora, deberíamos hacer el firme propósito de poner todo lo que esté de nuestra parte para realizarlo de aquí en más. Y empieza con la preparación de la masa. Para Perón hay que preparar la masa, hay que trabajar con la masa. Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. Los hombres y las mujeres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Cuando quieren ser conducidos y están preparados para ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa que no está preparada. Y esa preparación es de dos órdenes. Una preparación moral para que sienta el deseo y la necesidad de ser conducida. Y otra intelectual para que sepa ser conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más perfecta. A ver, acá hay varios temas. Yo al principio, la verdad, les iba a decir, arriba de todo, Perón dice, lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. Y no, la verdad, no, yo no estoy seguro del sentido real que Perón le quería transmitir, pero considero, por lo que vimos en otros lados, y porque, por otro lado yo lo estuve buscando en otros lados, y ¿a qué se refiere cuando habla del sentido de la conducción?
Y en una parte habla, dice, por eso yo tengo un poco de fe en que las mujeres capacitadas para esto puedan llegar a grandes destinos, porque en ellas he observado más profundamente guardada la intuición. Y ese sentido de la conducción tiene mucho de intuición. Por un lado dice eso, que el sentido de la conducción tiene mucho de intuición. Y en otra parte, como vamos a ver después, dice, lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. Y también en otro lado dice, estos elementos de la conducción son la base de toda la conducción. Es imposible conducir cuando no existe en estos elementos el sentido de la conducción. Yo creo que Perón se refiere, cuando hablamos del sentido de la conducción, se refiere a esa autodeterminación o a ese sentido, a esa conciencia política, a esa conciencia social, ese haberse convertido de masa en pueblo, con conciencia política, con conciencia social, con personalidad social y con organización social, de manera que por propia voluntad decide hacer lo que en su momento hay que hacer. Como pienso yo, y se lo tiro como idea, porque después creo que va a surgir esto, como sucedió el 17 de octubre, que estando presa la conducción, el pueblo salió a la calle a expresar lo que consideraba que debía expresar. O sea, ese sentido de la conducción creo que es cuando el pueblo, cuando la masa se convierte en pueblo, con conciencia social, con organización social y con personalidad social, entonces toma las decisiones que cree que deben tomar. Entonces, el último hombre o mujer que es conducido en esa masa tiene también una acción en la conducción, dice Perón. El último hombre tiene una acción en esa conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. A esto me refiero, ¿no? Él también es un conductor de sí mismo. Entonces, en su momento, toma el bastón de mariscal, supongo yo que se refiere a esto el general Perón, y toma las decisiones que considera que son correspondientes a ese momento. Si conseguimos una masa de conductores, imagínense qué fácil será la conducción. Estos elementos de la conducción son la base de toda la conducción: el conductor, los cuadros auxiliares y la masa. Es imposible, atenti, es imposible conducir cuando no existen en estos elementos el sentido de la conducción. O sea, no le podemos pedir a nuestra gente que nos vote, que nos respete, que nos valore, si nosotros no, inculcamos, introducimos. Es imposible conducir cuando no existe en estos elementos el sentido de la conducción. Y yo puse acá, entre paréntesis, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que el sentido de la conducción pasa por ahí. Pero es una interpretación mía. Pero sí dice Perón claramente, es imposible conducir cuando no existen en estos elementos el sentido de la conducción, cuando no existe en la conducción, en los cuadros auxiliares y en la masa, el sentido de la conducción. Algunos creen que al formar una masa para conducirla, cuando más ignorante mejor. Y desgraciadamente pasa esto. Es teoría también de algunos conductores políticos. Cuanto más ignorantes, mejor piensan, porque ellos la conducen según sus apetitos y no según los intereses supremos de la nación, como dirá más adelante. Los apetitos propios de una masa de ignorantes, de analfabetos políticos, como decimos nosotros, son malos consejeros para la conducción, para obtener un éxito político, para ganar una elección. Repito, los apetitos propios de una masa de ignorantes
son malos consejeros para la conducción, porque los apetitos están en contra de la función básica de la conducción. Y atenti, esto me parece lo esencial. O sea, deberíamos lograr nosotros que sea una masa disciplinada, inteligente, obediente y con iniciativa propia. Miren lo que nos pide Perón que hagamos con el conjunto de la masa para convertirlo en pueblo. La masa debería ser, o sea, deberíamos trabajar para tener una masa o un pueblo disciplinado, inteligente, obediente y con iniciativa propia. Pocas cualidades, ¿no? Este es el pueblo del 17 de octubre, disciplinada, inteligente, obediente y con iniciativa propia. Más adelante lo vamos a ver cómo lo explica él mismo. Pero para obtener eso el 17 de octubre, Perón trabajó incansablemente durante 2 años y fundamentalmente trabajó incansablemente con los obreros y con los sindicatos. Y a través de ellos llegó al conjunto de la masa para lograr una masa disciplinada, inteligente, obediente y con iniciativa propia. Un compañero, Omar Seijo, hizo un trabajo que según él Perón tenía, durante la campaña, llegó a tener hasta 6 reuniones diarias en la provincia de Buenos Aires, yendo con un corredor de coche, que no me acuerdo su nombre, que lo llevaba de pueblo en pueblo, hasta 6 reuniones diarias tenía Perón. Y llegó a tener, según este compañero, 2.700 y pico reuniones desde el 43 al 45. O sea, este trabajo que hizo Perón es el que deberíamos hacer nosotros para conseguir una masa disciplinada, inteligente, obediente y con iniciativa propia. Si se consigue eso, esa es la masa ideal para conducir. Es la masa fácil, la que se conduce sola, porque hay momentos que pierde la acción del conductor y que se va de la mano del conductor y en esos momentos debe conducirse sola, como el 17 de octubre. Debe conducirse sola, dice el general. Por eso debe tener iniciativa propia. Ese es en política un fenómeno que sucede todos los días. Cuando una masa no tiene sentido de la conducción, vuelve a expresar el sentido de la conducción, y uno la deja de la mano, no es capaz de seguir sola. A ver, si una masa no tiene sentido de la conducción y uno la deja de la mano, no es capaz de seguir sola y se producen los grandes cataclismos políticos. Cuando una masa no tiene sentido de la conducción y uno la deja sola, no es capaz de seguir sola y se producen los grandes cataclismos políticos como estamos sufriendo desgraciadamente en este momento. Así fue el ejemplo que pone él, la revolución del 6 de septiembre de 1930, que no quiero detenerme para seguir con este tema. Perdieron el conductor y la masa misma se alzó contra su propio conductor y lo echó abajo. Uriburu, ¿no? Era una masa inorgánica que no estaba preparada para ser conducida. Eso trae graves trastornos, como los que estamos sufriendo en este momento, graves trastornos. Y aquí lo que voy a tratar de expresarles a ustedes, espero que lo puedan ver, la diferencia entre masa y pueblo, que es un esquema que yo vi en la revista Mundo Peronista, y se refiere a las diferencias fundamentales que ya se las explicité, o sea, la masa sin conciencia, sin personalidad y sin organización social, y el pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Pero por otro lado están las diferencias secundarias que, según los primeros compañeros peronistas, serían las siguientes. La masa se expresa violentamente, como la Revolución Francesa, y se expresa firme, orgánica y ordenadamente como el 17 de octubre.
Está integrada la masa por explotados y el pueblo está integrada por hombres libres. La masa no tiene conciencia de su unidad y el pueblo sí tiene conciencia de su unidad. Tema importantísimo. En la masa no hay privilegiados y en el pueblo todos tienen iguales privilegios. Por eso no hay privilegiados, porque todos tienen iguales privilegios. Según Evita, la masa siente y el pueblo siente y piensa. Serían las diferencias entre masa y pueblo. Y la tarea nuestra, evidentemente, debería ser convertir a lo que hoy llamamos analfabetos políticos, a esos que no les interesa la política, que putean a la política, a los políticos y a todo, hacerles comprender la importancia de la política, tomar conciencia de que las decisiones políticas nos atañen a todos y son los motivos de realización o de muerte en muchísimos casos. Y sigue Perón con el tema. Muchos dicen, el pueblo está hoy con uno y mañana con otro. Hay que preparar al pueblo para que esté con una causa permanente. Y si no tiene la causa, hay que crearla, como hizo él. Cuando llegó él, el pueblo no tenía ni justicia social, ni independencia económica, ni soberanía política. Y él la fue haciendo y no tenía doctrina tampoco. La definición de doctrina peronista es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal, que recién se dictó en 1952. Y Perón, lo primero que se planteó fue la justicia social. Y después, cuando quiso realizar la justicia social, se dio cuenta que sin la recuperación de los bienes materiales que nos habían robado la oligarquía y la extranjería, no podíamos hacer justicia social, no podíamos distribuir lo que no tenemos. Entonces planteó la independencia económica, y para poder ejercer la independencia económica necesitamos la soberanía política. Me refiero a esto. Hay que preparar al pueblo para que esté con una causa permanente. Si no tiene una causa, hay que crearla, como la que creó él, la causa permanente de que trabajemos en forma incansable por la felicidad del conjunto del pueblo y por la grandeza de la nación, que en última instancia es la propuesta de él. Las condiciones que deben tener los conductores. Ahora atenti, esto es para nosotros y para todos. El conductor debe ser maestro. El conductor debe ser maestro. Por eso conducir en política, dice el general Juan Domingo Perón, es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro. Hay que enseñarle a la masa, dice el general Juan Domingo Perón, no lo digo yo. Hay que educarla, hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, porque la conducción no se puede realizar con un hombre o una mujer y una masa. Cristina sola no puede realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Porque si esa masa no está encuadrada, se disocia, como nos pasó, y vota a cualquiera, aunque después se le venga en contra. La masa debe estar encuadrada por hombres y mujeres que tengan la misma doctrina del conductor, atenti, que tengan la misma doctrina, o sea, con el ejemplo que pusimos los otros días, si el conductor quiere ir a La Plata, todos, o sea, tienen que tener el objetivo de ir a La Plata. El que quiere ir al Tigre no se va a encontrar nunca, la misma doctrina. Dicho de otra manera, todos, la masa debe estar encuadrada por hombres y mujeres que tengan como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Que hablen el mismo idioma, dice el general, que sientan como él y piensen como él. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar
y la tarea principal de la conducción, la tarea principal de la conducción. Sin eso no se puede conducir. Sin eso, lo dice el general Juan Domingo Perón, sin eso no se puede conducir. Es como si yo, general, y lo explica además bien, quisiera ir a la guerra contra un país y le dijera al pueblo argentino: venga 1 millón de hombres y mujeres, vamos a pelear. ¿A dónde los voy a llevar? Es lo mismo que dijeron: venga 10 millones de argentinos y vótenme. Tengo que tomar al 1 millón de hombres y mujeres, atenti, enseñarles a pelear, suponiendo que vamos a una guerra, desarrollar su instrucción, su intuición de lucha, su espíritu de lucha, darle la causa por la cual luchamos, y entonces sí, nombrarle sus oficiales y suboficiales para que los encuadren. Después me pongo al frente y pan comido, dice el general. Por otro lado, explica él, hablando de lo anterior, qué sé yo, uno ha visto tantas cosas, y me permito recordar estas cosas a las compañeras y compañeros, a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque creo que Perón fue Perón porque hizo esto. Yo recuerdo, es una cosa que conté a muy pocas personas, yo de mozo, de joven, estuve estudiando en España 4 años filosofía y teología, 2 años en Logroño y 2 años en Salamanca. Y cuando me venía para acá, yo había conocido en Salamanca a Carlitos Acuña, un cantor de tango que estoy hablando del año 66, lo había conocido en Salamanca, y cuando fui a Madrid volviendo para la Argentina, un viernes a la noche, que estuvimos tomando unos chatos españoles, me dice: ¿querés ir a ver a Perón? Y ya que estábamos, yo en ese momento no tenía la menor idea de la política ni de nada de lo relativo a la política, sí sabía quién era Perón desde ya. Y como entre los que estábamos hablando con Perón había un amigo mío, Marte Arena, que fue sacerdote después y lo asesinaron en Jujuy. Hoy la cancha de, creo que San Salvador de Jujuy, se llama Ernesto Marte Arena por este muchacho. Y Perón, sabiendo de que había un semicura ahí entre los asistentes, habló 1 hora y media de la sinarquía internacional. Y es la prédica permanente que hizo él, y lo hizo siempre, y lo hacía en todos lados. Por esto que dice acá: el conductor debe ser maestro. El conductor debe ser maestro. En política es lo mismo. La lucha política es lo mismo que la lucha militar, la económica, etc. Las luchas son todas iguales. Varían los medios y las formas, pero la lucha es siempre la misma. Son 2 voluntades contrapuestas a las que corresponden 2 acciones contrapuestas. Las leyes que rigen la lucha son todas iguales, porque las voluntades son iguales y las masas que luchan son siempre iguales. Son 2 voluntades contrapuestas, dice el general. Siempre se trata de una voluntad que vence a otra, una voluntad que ha puesto en movimiento a una masa contra otra masa. Por eso digo que si esa organización se necesita para todas las luchas, o sea, empieza a hablar del tema de la organización, o sea, la importancia de la masa, la importancia del conductor, la tarea del conductor, de no solo ser conductor, sino de ser maestro, de enseñar lo que quiere a la gente con la que espera ser acompañado en un proyecto político compartido, que no es otra cosa. La conducción no es otra cosa que eso.
Por eso digo que si esa organización se necesita para todas las luchas, también se necesita para la lucha política. Una batalla sin organización es un desastre. Una empresa sin organización es otro desastre. Un partido político sin organización también es un desastre. Dice, se facilita la lucha política cuando esa organización corresponde bien al objeto. Vale decir que al organizar la masa es necesario proceder cumpliendo los principios de toda organización. Pero no habla acá de los elementos de la organización espiritual, de la organización material, pero sí habla de los principios de la organización. Y según él, toda organización debe ser simple, o sea, que sea una organización simple, que no sea complicada, porque si no, no se puede manejar. Por eso, la primera regla de la organización es la simplicidad. Y ayer habíamos explicado, creo que suficientemente, el tema del objetivo y la objetividad en Perón. Yo lo busqué en otros autores, el tema de la objetividad, y no lo he visto como sinónimo de finalidad. Y acá lo expresa clarito Perón. Que la organización sea objetiva. Vale decir, que esté organizada con una finalidad específica y que sirva para cada especialidad. Porque a menudo la gente quiere organizar una cosa que sirve para dos, como el sofá cama, dice él, donde uno se sienta mal y duerme peor. Hay que organizar cada cosa para su finalidad. Vale decir que la segunda regla de la organización es la objetividad, la finalidad. Por eso, cuando hablamos de la doctrina peronista, decimos la finalidad suprema. A la finalidad de la organización del movimiento nacional, la finalidad le agregó suprema, como para entender, o sea, lo primero que queremos nosotros, lo supremo que es para nosotros, es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. O sea, toda organización debe ser objetiva, debe tener una finalidad específica, según él. La tercera es la estabilidad orgánica. La tercera es la estabilidad, es decir, que se organice definitivamente y no se cambie todos los días, porque si no, se conduce a la desorganización. Por eso es necesario un grado de estabilidad. No se puede cambiar una organización todos los días. Pero si esa estabilidad es demasiado prolongada, se anticúa, pierde el cuarto valor, que es la perfectibilidad. Y yo invito a los compañeros, sobre todo los compañeros peronistas, a ver si no nos pasó esto, o sea, demasiada estabilidad y no nos ha permitido la perfectibilidad. El cuarto es la perfectibilidad, y los que se enquilosan en un sistema y se exceden en la estabilidad pierden perfectibilidad. Y yo creo que si nos hemos estancado en la estabilidad y hemos perdido perfectibilidad, ha sido por la ausencia de una escuela como la que quería Perón, donde ejerciéramos esas distintas funciones de consolidar la doctrina, de adecuar la doctrina, de formar a los cuadros, de inculcar y extender la doctrina en la masa, de formar a los cuadros, o sea, a los intermediarios de la conducción, y también de formar a la conducción. Es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación. Y ahora habla de los errores orgánicos, que los errores orgánicos, o sea, los errores de organización, llevan al caos, como estamos viviendo en este momento. La necesidad de que los principios sean respetados. Esos elementos de la conducción, tanto el conductor como los intermediarios de la conducción, vale decir, los cuadros y el encuadramiento orgánico de la masa,
deben estar perfectamente definidos en su organización, respondiendo a estos 4 grandes principios orgánicos. Principios orgánicos se refiere a principios de organización. Lo referido a orgánico en Perón siempre se refiere a organización, porque toma el ejemplo del organismo humano. Dentro de la organización política, eso es suficiente, según él. Por otro lado, pues ustedes habrán observado que los defectos orgánicos, o sea, los defectos de organización, y los errores cometidos en la organización producen una perturbación y alteran permanentemente en los partidos políticos. Producen perturbación y alteración permanente en los partidos políticos. Y acá expresa situaciones de aquel momento, que no son, pero las comparto con ustedes, aunque no tengan actualidad. Los comunistas expulsan todos los días a 20 o 30 de su organización, cambian las células de fábrica por las de barrio, cambian los dirigentes gremiales por los políticos. De los radicales no hablemos. Lo arreglan todo a sillazo en el Comité Nacional. Los defectos orgánicos, o sea, de organización, los ponen a unos frente a otros. Todos esos errores, todos esos son errores orgánicos, o sea, de organización, y cambian de dirigentes como de camisa. Eso los lleva al caos orgánico. Por ahí, algunos compañeros radicales por ahí se ofenden, pero está hablando del año 51. Por otro lado, nosotros, bien o mal, durante estos años, hablando de la organización peronista, de estos 4 años, hemos mantenido un grado de estabilidad y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos cambiado los sistemas, pero despacito, de a poco. Él siempre fue partidario de la evolución. No romper todo, sino tratar de ir arreglando despacito las cosas como para que no muera nadie. Es cierto que también a veces nos peleamos, pero la sangre no llega al río a veces, ¿no? Son discusiones pequeñas, camandulerías de algunos caudillitos que todavía quedan. En el próximo capítulo va a hablar otra vez de los caudillitos que hoy tanto nos aquejan, diríamos. Eso obedece más que a defectos de nuestra organización, a defectos de los hombres y las mujeres. Todos los problemas tienen solución, pero no todos los hombres ni todas las mujeres tienen solución, según el general Perón. Alguna vez llega alguien con un problema y me lo entrega. Yo suelo decirle, muy bien, el problema yo lo resuelvo, pero ¿usted qué quiere? Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver. O sea, todos los problemas tienen solución para Perón, pero no todos los hombres ni todas las mujeres tienen solución. En la organización política tendremos siempre esos defectos, porque son los defectos de los hombres o de las mujeres. Pretender que los hombres o las mujeres sean perfectos dentro de los elementos de la conducción sería pretenderlo imposible, según el general. Lo que nosotros tenemos que tratar es que la organización sea perfecta a pesar de los defectos de los hombres o de las mujeres. Cuando construimos una pared, no nos fijamos de qué están hechos los ladrillos. Atenti que el tema del estiércol hay que entenderlo bien. Cuando construimos una pared, no nos fijamos de qué están hechos los ladrillos y solamente vemos si la pared nos cubre y el techo nos cobija o nos abriga. No pensamos que en los ladrillos se utilizan materiales como el barro y el estiércol. Quiere decir, lo que nosotros tenemos que tratar es que la organización sea perfecta a pesar de los defectos de los hombres o de las mujeres. En la organización política también hay que pensar en la construcción. Hay que construir el andamiaje orgánico, o sea, la organización, y rellenarlo bien, sin mirar mucho. ¿Por qué? Porque la acción política es cuantitativa. Las elecciones se ganan con votos.
la acción de gobierno es cualitativa. Si pensamos en el gobierno, allí sí que hay que pensar de otra manera, porque la acción del gobierno es cualitativa, cualitativa. De manera que al compulsar todos los elementos de la conducción, nosotros debemos tener como punto de partida que la perfección se alcanza en lo orgánico, o sea, en lo organizado, en la organización, que la organización sea perfecta. De ahí que hay que trabajar de la periferia hacia adentro. Alcanzada la perfección orgánica, se puede alcanzar la perfección humana. Y ahí yo les puse, para ampliar sobre el tema de la organización, les puse un link de mi página peronistakirchnerista.com, que por ahí, si ustedes tienen interés, lo pueden consultar. Pero la perfección humana no se alcanza nunca en la imperfección orgánica, es decir, que se puede perfeccionar el contenido después de establecido el continente. Antes es inútil intentarlo. Yo creo que podemos, según él, lo que yo entiendo de esto es que si tenemos una buena organización y que es el continente, y algunos integrantes que son el contenido no están dentro de lo que deben ser, los podemos ayudar a mejorar. Dice, lo mismo pasa en la organización de un ejército que en la organización de un magisterio, que en la organización de un clero o de cualquier otra actividad. Todo eso se rige por una misma ley en la organización. Nosotros tenemos ya el continente, o sea, la organización, y tenemos gran parte del contenido, o sea, de la gente, de la masa, del pueblo. ¿Por qué? Porque el continente ha cristalizado la organización integral de los elementos de la conducción. El continente, o sea, en ese momento el movimiento nacional justicialista y el partido justicialista, porque el continente, esos dos elementos, ha cristalizado la organización integral de los conductores, de los cuadros auxiliares y de la masa, de los elementos de la conducción. Este acto de la creación de la Escuela Superior Peronista, como así también de los ateneos, de las unidades básicas, como también los elementos culturales que ya están dentro del partido, todo eso ya no estaba trabajando sobre el continente, sino que está trabajando sobre el contenido. Está trabajando sobre la gente, sobre los conductores, los cuadros auxiliares y la base. Pero tengan en cuenta que para Perón, acá expresa él claramente cuál es el montaje que había estructurado para convertir a la masa en pueblo, para poder conducir, diríamos. Además de la acción personal que él realizaba permanentemente, como lo hacía Cristina también y Néstor, a través de las, ¿cómo se llamaban? Esto que demonizaron tanto Clarín y compañía, bueno, no me acuerdo. Los patios de la Casa Rosada y las cadenas nacionales, ahí me vino, las cadenas nacionales que lamentablemente el enemigo logró demonizar. Además de la acción personal de Perón, de los conductores grandes que tuvimos, en aquel momento estaba la Escuela Superior Peronista, estaban las escuelas peronistas regionales, estaban los ateneos peronistas donde se retransmitía lo de la Escuela Superior y lo de las escuelas peronistas regionales en las distintas ciudades, estaban las unidades básicas en cada uno de los barrios, como también los elementos culturales, dice Perón, que ya estaban dentro del partido. Todo eso era el andamiaje que había estructurado Perón para lograr la unidad de concepción, para convertir a la masa en pueblo y para que se pueda, para que puedan tener lo que él llamó el sentido de la conducción. Y además todo eso estaba, diríamos, ayudado
por la revista Mundo Peronista, que salía cada 15 días, y que llegaba a todas las unidades básicas del país. Y esto tenemos que llevarlo hasta hasta la última célula partidaria, educando al último hombre o mujer que obedezca a nuestra doctrina y que vaya en nuestra conducción. Esto es lo que creo yo que humildemente, piénsenlo, compañeros, compañeras, si no es lo que nos está realmente faltando, hacerle caso a Perón en este consejo, en esta sugerencia amorosa que nos hace en el primer capítulo de Conducción Política. Y esto tenemos que llevarlo, dice, lo repito, hasta la última célula partidaria, educando al último hombre o mujer que obedezca a nuestra doctrina y que vaya en nuestra conducción. Cuando lo hayamos obtenido, podremos decir, ahora tenemos los elementos básicos de la conducción. En esto, y ahora vamos a hablar del conductor y la masa y su interrelación. En esto, como en todo lo demás, se comienza a construir desde abajo y nunca desde arriba. Es decir, es inútil dar a una masa inorgánica y anárquica un conductor. Lo van a colgar, dice el general. Primero hay que formar esa masa. Sobre ella edificar y al final, en el vértice de la pirámide, ahí va a estar el conductor y esa masa lo va a llevar al conductor cuando el conductor no pueda llevarla a ella, porque la conducción se hace solo por medio del conductor. O sea, como el 17 de octubre, cuando el conductor va a llevar al conductor cuando el conductor no pueda llevarla a ella, porque la conducción no se hace solo por medio del conductor. Los triunfos de Napoleón no se deben solo a él. Cuando él no pudo, fue un gran ejército el que lo llevó. ¿Cuántas veces dijo que se sentía llevado por su ejército? Y él fue llevado el 17 de octubre por su pueblo, evidentemente. Es decir, que la conducción tiene ese fenómeno extraordinario y el conductor es a veces conducido por los propios elementos de la conducción, que tienen iniciativa propia, cuando ellos están capacitados. De ahí la importancia de capacitar para la conducción. Pero si no lo están, la primera vez que flaqueen, el conductor se hunde, atenti, el conductor se hunde con todos sus cuadros. Solo se conduce lo orgánico, o sea, lo organizado y lo adoctrinado. Lo organizado y lo adoctrinado. Cosa que me parece tenemos demasiado olvidado. Es decir, que yo, al hablar sobre los elementos de la conducción, quiero hacerles comprender que no se conduce ni lo inorgánico ni lo anárquico. Se conduce solo lo orgánico y lo adoctrinado, lo que tiene una obediencia y una disciplina inteligente y una iniciativa que permite actuar a cada hombre y a cada mujer en su propia conducción, como el 17 de octubre. Esto es simple. Un conductor, por genial que fuese, y es el tema central de la doctrina y de la conducción, un conductor, por genial que fuese, no podría llegar a cada uno de los millones de hombres y mujeres que conduce. No los puede llevar a la rastra a una manifestación. Hay una cosa que debe marchar sola, es decir, la doctrina, que pone a todo el mundo a patear para el mismo arco, dice él. Ya eso le da una dirección a la masa. Luego está la organización, que le da la unidad en la acción, en la concepción de las cosas, y unidad en la ejecución de las cosas. Sin esa unidad de concepción y sin esa unidad de acción, ni el diablo puede conducir. Sin unidad de concepción y sin unidad de acción, ni el diablo puede conducir. Es decir, que en la conducción no es suficiente con tener, como algunos creen, un conductor, no. Y venimos ahora a un tema sobre el cual yo hice un trabajo que lo pueden ver también en página peronistakirchnerista.com, que es desarrollar este hermoso texto del general
que expresa lo que deberíamos hacer con la masa y con los cuadros auxiliares de la conducción y con la conducción. El conductor no es nada si los elementos de la conducción no están preparados y capacitados para ser conducidos. No hay conducción que pueda fracasar, por otro lado, cuando la masa que es conducida tiene en sí mismo el sentido de la conducción. Vuelve otra vez con el sentido de la conducción, o sea, cuando hay iniciativa propia, la gente va, sabe a dónde va, sabe por qué va, está adoctrinada, está capacitada y toma iniciativas. Por eso conducir es difícil, dice, porque no se trata solamente de conducir y atenti acá. No se trata solamente de conducir, se trata primero de organizar, que organizar para él es adoctrinar, ya lo vamos a ver eso. Segundo, educar. Educar es educar las facultades intelectuales, morales y afectivas. Tercero, enseñar, transmitir conocimientos políticos, sociales, cultura política. Cuarto, capacitar. O sea, lo que estamos tratando de compartir con ustedes, que es la capacitación que él transmitió a los primeros peronistas sobre la conducción. La capacitación es la transmisión de conocimiento sobre un tema específico. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Y en el análisis sucesivo que hagamos de todo este programa, yo he de ir deslizándole con ejemplos fehacientes cada uno de los elementos de juicio que permitan ir adquiriendo los conocimientos necesarios sobre el conductor, que no lo he de tratar hoy porque he de dedicar una clase exclusivamente para considerar lo que es el capítulo o la bolilla sexta. ¿Cuáles deben ser las condiciones que debemos desarrollar en las auxiliares de la conducción? Hoy me estoy pasando de la hora, pero no importa, lo voy a seguir porque me parece muy interesante. Una clase será para los cuadros auxiliares de la conducción, porque algunos creen que si nosotros tuviéramos un conductor para la dirección general y miles de conductores para la conducción auxiliar, de las mismas condiciones del conductor habríamos ganado algo. No habríamos ganado nada, dice el general, porque las condiciones que debe tener el conductor superior no son las mismas que las que debe tener el conductor auxiliar. Las condiciones de Cristina no son las mismas de las mías desde ya. ¿Por qué? Porque uno es el creador, el conductor es el creador, y el otro es el ejecutor de esa creación. ¿Y cuántos hay que se creen creadores? Él no necesita tener espíritu creador, necesita tener espíritu de observación, de disciplina, de iniciativa para ejecutar bien lo creado por otro. Hablando de los auxiliares de la conducción. Es lo mismo que pasa entre un presidente de la República, que es el que tiene que hacer un Congreso, que es el que tiene que hacer, y un Congreso, que es el que tiene que colaborar en la formación de las leyes que permiten la creación de eso. El conductor, el presidente, no se somete a voluntad alguna. El legislador y el colaborador deben estar sometidos a la acción de la mayoría, a la cual yo no me someto sino en el orden general. Es un ejemplo quizá no tan acertado, no tan justo, pero las condiciones de uno son distintas a las condiciones del otro, que es lo fundamental a entender acá. Uno hace primar su voluntad y el otro es el ejecutor de su voluntad. No puede tener las mismas condiciones, no necesita tener las mismas condiciones. Por otro lado, y finalmente para terminar esta clase, quiero referirme a la masa otra vez. Nosotros quizás seamos en el orden político los únicos políticos que en este país nos hemos dedicado a dar a la masa el sentido y el sentimiento adecuado para la conducción. Y atenti esto, Por eso nos ha obedecido y han sido posibles un 17 de octubre y un 24 de febrero en las condiciones de adversidad tremendas en que nosotros debimos afrontar esos actos decisivos de la vida del partido peronista. El 24 de febrero, desde ya, las elecciones de 1946.
Y atención a este párrafo que es fundamental. Si la masa no hubiera tenido las condiciones que tuvo, la preparación, etcétera, 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 cuando el 17 de octubre perdió el comando, perdió la conducción, no hubiera procedido como lo hizo. Actuó por su cuenta porque ya estaba educada. Sobre este mismo tema analizaremos próximamente algunas revoluciones que no tienen doctrina, como cómo van muriendo y deformándose, cómo se han perdido, cómo las buenas causas se transforman en las causas más atroces que ha tenido la humanidad por falta de una doctrina que asegurara la consolidación y la continuidad. Todo eso es siempre un fenómeno de deformación de los elementos de la conducción, por deformación de los conductores que se transforman con el poder en tiranos o de los cuadros intermedios, que despertado el apetito deforman ellos la conducción en la escala intermedia, o por deformación de las masas que entran en los periodos anárquicos en que todas las masas entran cuando están insatisfechas, no están bien dirigidas o conducidas por los auxiliares de la conducción. Es decir, todos esos fenómenos, los cuales muchas veces la gente no se explica, tienen su explicación en la descomposición de cualquiera de estos tres factores. Y yo los invito, compañeras y compañeros, a analizar en cada uno de los lugares donde nos desarrollamos nosotros, a ver si no nos suceden estas cosas. No son errores, sino más bien son vicios. Y como siempre, si los errores se modifican y corrigen racionalmente, los vicios se modifican y corrigen con virtudes. Por eso nunca está de más el desarrollo de las virtudes en las masas, porque con las virtudes las masas dominan todas las posibilidades de anarquismo y de disociación. Por eso, señores, en nuestras futuras clases, al considerar al conductor en sí, al considerar los cuadros en sí, las condiciones necesarias y la masa en sí, hemos de ampliar este tema. Solamente he querido poner en evidencia, para que no lo olviden, que no se trabaja en la conducción con otro elemento que con el conductor, con los cuadros que encuadran esa conducción y con la masa que se conduce. Los conductores que se equivocan en esto es porque echan mano de otras cosas y pierden el tiempo en cuestiones secundarias, abandonando lo fundamental de la conducción, que son estos tres elementos. Por eso los políticos perdieron la masa del pueblo. No estará pasando. Porque se dedicaron a algunas macanas, desconformaron la conducción auxiliar, no la mantuvieron dentro de la disciplina, porque por logrería política se embanderaron con un pequeño grupo, luego con otro, y ellos fueron los autores que descompusieron la organización de los cuadros. No nos estará pasando esto, compañeros. Algunas veces los conductores creen que han llegado al pináculo de la gloria y se sienten semidioses, entonces meten la pata todos los días. Los conductores son solamente hombres o mujeres, con todas las miserias, aún con todas las virtudes de los demás hombres y mujeres. Cuando un conductor cree que ha llegado a ser enviado de Dios, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su poder. No respeta a los hombres, a las mujeres y desprecia al pueblo. Allí comienza a firmar su sentencia de muerte. Por lo tanto, la conducción debe estar en manos de hombres o mujeres de un perfecto equilibrio, dice Perón. Napoleón lo definía como un perfecto cuadrado. Los valores morales son la base, los intelectuales la altura. Es necesario que un conductor tenga tanto de uno como de otros. Si logra el equilibrio, ese es el conductor, el hombre o la mujer de la conducción. Pero cuando se le van los valores morales sobre los valores intelectuales, lo llevan a realizar cosas sin consultas. Y cuando estos últimos lo sacan de las virtudes, ya no deja macana por hacer. Para terminar, les diré cuál es la fórmula que la experiencia de tantos años de lucha y de trabajo me han dicho que es la fundamental en la conducción y en el gobierno. Dos artes bastante diferentes una de otra. La conducción es la lucha y el gobierno es construcción. Por eso en los dos
prima esta misma regla, que ha de ser imperturbable, sobre todo cuando los hombres o las mujeres llegan a tener un gran poder y una gran autoridad. Algunos creen que gobernar o conducir es hacer siempre lo que uno quiere. Grave error. En el gobierno, para que uno pueda hacer un 50% de lo que quiere, ha de permitir que los demás hagan el otro 50% de lo que ellos quieren. Hay que tener la habilidad para que el 50% que le toque a uno sea el fundamental. Los que son siempre amigos de hacer su voluntad terminan por no hacerla en manera alguna. Ustedes han de haber visto esto entre los mismos compañeros. Así es. Hay algunos voluntariosos que siempre quieren imponer su voluntad, que nunca trabajan con los otros. Si trabajan en su circunscripción, todo ha de ser para ellos. Esos son peligrosos, dice el general. Nunca llegan lejos y se matan solos en el camino. No han sido capaces de desprenderse de ese 50% e ignoran que en política, como en todo, el que mucho abarca, poco aprieta. En las próximas clases trataremos las características de la conducción moderna, vale decir, un ligero análisis de los antiguos y de los nuevos métodos. Cómo nosotros utilizamos los medios nuevos para una nueva conducción y por qué hemos revolucionado la conducción política en el país. Nosotros no solamente hemos hecho una revolución en el orden social y económico, sino también en el orden político. Revolución que es mucho más profunda de lo que muchos se imaginan y que es lo que quiero poner en evidencia en la próxima clase. Y por último, como el general habló acá de mucho de la organización, el último tema de esta bolilla es la masa y su organización, que Perón lo desarrolla en todo el texto, indicando incluso sus principios. Por tratarse de un tema tan importante que Perón no desarrolla en conducción política, iremos desgranando ideas para su mejor comprensión, partiendo de que divide a la organización en espiritual y material, dándole primacía a la organización espiritual de esta manera. Toda organización para él tiene un aspecto espiritual y un aspecto material. La organización espiritual, según Perón. Según él, las fuerzas del espíritu guían al hombre. Lo primero que hay que darle a un organismo, o sea, a una organización, es su espíritu, dice él. Así como un hombre sin alma es siempre un cadáver, un organismo, o sea, una organización que no posea espíritu o alma, será un cadáver grande o chico, pero cadáver al fin. El alma colectiva de una organización está formada por una serie de principios y sentimientos que individualizan a esa masa que piensa en conjunto de una manera similar, que tiene un objetivo común y se aglutina. También es común para todos los hombres y mujeres que la componen. En nuestro caso es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Por esta razón, al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, porque ellos representan el alma del movimiento. Sin una manera similar de interpretar y sin una manera de sentir, cuanto está aquí dicho es inútil, así se grite viva Perón y se llame uno a sí mismo peronista. Para ser peronista no es suficiente haber intervenido en nuestro movimiento, no es suficiente haber sido elegido para una función dentro del mismo, no es suficiente decirlo y que lo digan los demás. Es necesario e imprescindible que cuanto se dice aquí se sienta profundamente. Eso es lo fundamental de nuestro movimiento y de la organización del mismo. Este texto es de un discurso de Perón cuando se formó el Partido Peronista, creo que el 1 de diciembre de 1948, que está también en mi página web, ustedes la pueden ver ahí. Y con esto concluimos este primer capítulo de conducción política
al que Perón le atribuía capital importancia y creo que en nuestro caso tiene extremada actualidad. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, vamos a ver el capítulo segundo que habla de las características de la conducción. O sea, primero va a narrar cómo fue la conducción antes de él y después la conducción que propone él, que lo vamos a ver el próximo viernes. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Muy buenas noches a todas y a todos y espero que haya sido de vuestra utilidad. Que esto ayude a todos los compañeros y compañeras a ser cada día mejores. Teniendo en cuenta de que estas cosas hay que estudiarlas, no alcanza con leerlas y con... ustedes han visto la profundidad del pensamiento político de Perón, que hay que analizar y profundizar. Muy buenas noches a todos y a todas.